Hola a todos y todas, ¿cómo les va? Hoy vamos a tocar un tema importante. ¿Cómo se llama? ¿Qué vamos a hablar? Internet. Internet, gran tema el que vamos a tratar hoy. ¿Y qué es lo que vamos a tratar de Internet? La definición, el origen, cómo se comunica, todo eso, porque hasta ahora sabemos cómo comunicarnos, pero ¿cómo nos vamos a comunicar con Internet? Porque nosotros supimos que teníamos computadoras, hardware, software y que con eso accedíamos al mundo, podíamos tener el mundo en nuestras manos. Bárbaro, ¿cómo nos enchufamos ahora a ese mundo? ¿Cómo hacemos para conectarnos? Vamos a repasar lo que vimos en un video anterior por algunos, por las dudas alguno lo haya perdido. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos nuestra red en nuestra casa, aunque sea nuestro celular, nuestra PC, y eso lo teníamos gracias a que había un aparatito que nos conectaba con internet. Pero ese aparatito, que le llamábamos router, era un aparatito que podía ser nuestro o de la empresa que nos puso. Ese aparatito, que podía ser uno solo, nos permite conectar nuestra casa con la última milla y a través de eso, de esa última milla, llegar a conectarnos con el servidor más próximo. O sea, tenemos nuestra casa, esa casa a través de un aparatito que está en nuestra casa y que nos puso la empresa telefónica o cooperativa o quien sea el proveedor de internet, que le llamábamos ISP, ¿se acuerdan? Internet Service Provider. Ese proveedor de internet nos comunicaba la última milla, que podía ser cableado telefónico, si era de cobre, bueno, mala suerte, pero podíamos tener más baja velocidad, podíamos tener un cableado junto con la televisión, podíamos tener un cable que específicamente nos ponen para eso, podíamos ser de suerte y tener fibra óptica o por ahí tener un radioenlace, que el radioenlace nos permite con una antenita puesta en nuestra casa, en nuestro domicilio, en nuestra oficina y otra antena que puede estar en una zona elevada, arriba de un cerro o en algún lugar, así nos comunica. Esa es la forma en que nos comunicábamos con la última milla, tema muy importante, al nodo más cercano de Internet, que puede estar, no sé, en las oficinas que tenga la empresa proveedora. Fenómeno. O sea, la conexión puede ser por línea telefónica, ADSL, que es una línea telefónica de mejor calidad, por televisión por cable, por satélite, por radio, por 3G, 4G, 5G, o sea, por telefonía celular. Todas esas formas nos comunican a Internet, pero ahora vamos a estudiar qué es Internet, sus orígenes, cómo funciona, cuál es el futuro que tiene Internet, los números de Internet. Todo eso es lo que quiero que veamos en este capítulo. Por lo pronto, digamos que Internet es una red de redes. Es la red más grande que existe en el mundo porque está integrada por todas las personas que tienen algún tipo de conectividad a través de un celular, de una computadora, de algún tipo de equipamiento tecnológico que nos permite comunicarnos. En principio, los gobiernos, universidades, fundaciones, empresas, pymes, grandes corporaciones y nosotros. Pobres seres humanos, millones de usuarios comunes que vamos a estar conectados a través de Internet. Ahora, ¿a qué se remonta Internet? Y el origen es allá por los 60, en una guerra fría que había entre Rusia y Estados Unidos, por ahí vieron alguna película, y esa guerra fría era, por las dudas, tener comunicaciones alternativas. Eso es lo que había desarrollado el gobierno de Estados Unidos, había desarrollado una alternativa de comunicaciones y cuando esa guerra fría dejó de estar, Kennedy mediante, después Nixon, bueno, ARPANET fue la alternativa que comunicó con líneas de alta velocidad a algunas universidades de Estados Unidos. Al principio fueron 4, después fueron 15 nodos, después fueron 30 y pico de nodos, y se usaba en investigaciones académicas. Y ahí nació el correo electrónico, que podían mandar mensajes con cierta encriptación. Bueno, el correo electrónico, hoy todavía lo usamos. Esto fue hace 50 años, hace 50 años que se está usando el correo electrónico. De la misma manera, más o menos es lo mismo.
Ya unos años después, a 1984, nacieron los dominios. ¿Qué eran los dominios? Los nombres esos. Google.com, Facebook.com, raulrivera.com, si quieren. El que quieran, es un dominio, la forma en que nos llamamos. En los 90 ya era incontrolable. Internet por todos lados. Por todos lados menos en Argentina. En Argentina tardó unos años más. Después lo vamos a ver, alrededor del 95, 96 arrancamos. Pero la tecnología www, que era la gran tecnología del World Wide Web, es lo que más impulsó en ese momento, que tuvo que ser seguido del navegador Mosaic en el 93 y en el 94 de un buscador para saber qué había dentro de la red justamente. Todas estas son hechos de la historia de Internet que fueron fundamentales en ese momento. Pero Internet es una red caótica. Todo el mundo está conectado, nadie sabe quién está conectado, todos saben quiénes están conectados. Pero podríamos compararlo con un sistema de telefonía mundial. Es como un servicio telefónico donde todos tenemos un número que nos identifica. Y ese número está en grandes centrales telefónicas que se llaman nodos. Esas grandes centrales o nodos, o root service, porque son los service raíz, hay 13 en el mundo. Y son los que ayudan a buscar esos números. Ahora, ¿por qué se forman esos números? ¿Cómo surgen esos números? Y esos números nos ponemos de acuerdo. ¿Qué armamos? Un protocolo de comunicación. ¿Sí? Protocolo. Ahora deben haber escuchado mucho hablar de protocolo, ¿no es cierto? Claro, protocolo del COVID-19, protocolo para jugar a las cartas, protocolo para jugar al fútbol, protocolo para todo. Claro, son reglas para hacer algo. En este caso es el protocolo de comunicación. Me sirve para ver cómo voy a hacer la comunicación con Internet en este caso. Y el protocolo de intercomunicación de Internet tiene básicamente dos reglas. Una se llama IP, Internet Protocol. ¿Sí? La otra ahora la vemos, pero la principal IP, Internet Protocol. Y eso es lo que da un número. Claro, es un conjunto de reglas que tiene sintaxis, cómo lo voy a hacer, cómo se va a sincronizar y todo, y me permite, sin errores, establecer un número. ¿Cómo voy a llegar a un sitio de internet? ¿O cómo los encuentro a ustedes? ¿O cómo encuentro a una persona? ¿O cómo ustedes me encuentran a mí para poder ver este video? Bueno, es un número de IP. Ahora ese número, al principio, formaron un protocolo que dijeron, vamos a hacer un número de 32 bits, de 32 lugares de largo. Y pusieron 32 ceros o unos. Saben que un bit o es 0 o es 1. Bueno, 32 ceros o 1. Uy, qué lío. Bueno, entonces vamos a hacer que ese número tan largo de 32 bits sea un número que esté dividido en octetos, que como ustedes saben es un byte. Ah, fenómeno. Entonces son 4 octetos. Y esos 4 octetos, cada uno es un número, porque ustedes saben que con un octeto puedo decir 200. Para el 200 será 0001, 01, tal. El 230 será un determinado código. Y así formamos un número IP. Ese es el número con el que voy a estar localizado dentro de la red de redes. Es el número con que me van a ubicar. 200, 230, 206. Bárbaro. ¿Para qué voy a usar IP? En realidad lo voy a usar para estar conectado en la red, para ver la dirección, para mandármelo a otro. Ahora, ¿siempre tengo el mismo número de IP? O sea, ¿los puedo ubicar a cada uno? No. Lamentablemente, como es un número limitado y hay pocos, cada vez que me conecto a internet, me dicen, ojo, Raúl tiene el número de IP tanto. Lo anotan por si alguien en ese momento me está buscando. Sí, está conectado. Acá tengo el número de IP con el que está conectado. Y me lo mandan. Cuando no estoy conectado no me van a encontrar, no tengo número de IP. Por eso se habla de que ese número de IP cambia, es dinámico. Pero, ¿ese número de IP es mío nada más? Sí, porque es un IP público, es mío mientras lo tenga yo. Cuando lo devuelvo, se lo pueden dar a otro y a otro y a otro. Ahora, ¿hay una IP privada? Sí, la que tengo dentro de mi red. Dentro de mi red personal yo tengo una computadora, acá tengo un teclado con la computadora ahí, tiene un número de IP, mi impresora puede tener otro número de IP, mi notebook puede tener otro número de IP, cada uno de los periféricos que tengo en mi red pueden tener diferentes números de IP. Ah, bárbaro. Eso es IP privada, no cambian nunca y están dentro de mi IP.
¿Los veo en algún lado? Sí, los veo en cada periférico y puedo tener problemas cuando configuro mi red para saber que no haya conflicto, etcétera, etcétera. Pero la que nos interesa para comunicarnos a Internet es la pública. Yo voy a tener una IP privada dentro de casa y una IP pública por fuera. Esto es como si yo en un edificio, vivo en un edificio de 9 pisos, estoy en el departamento noveno H y el noveno H es mío. Es un problema mío, de mi edificio, y vivo en el 120 de la calle Rivadavia. Y hay otro edificio en el 150 de la calle Rivadavia que también tiene un noveno H. Los dos tenemos noveno H. Porque los dos son edificios de 9 pisos que tienen muchos departamentos. Fenómeno. Pero que uno tenga el 120 y el otro tenga el 150 es lo que se llamaría IP pública. ¿Sí? Es un número único dentro de Internet. ¿Puede ser dinámico? Sí, porque tan pronto lo puedo estar usando yo como si no estoy en Internet, se lo dejé para que lo use otro y así lo puede ir rotando. Y si yo para algo necesito que me den un número fijo, bueno, le digo, deje de darme un dinámico, deme un número fijo. Ah, bueno, pero mire, si yo le doy un número fijo a usted, ese número no lo puedo usar para ninguna otra cosa, me va a decir mi proveedor de Internet. Ah, bueno, entonces le pago un adicional para tener un IP fijo. Listo, me pago un adicional para tener un IP fijo que se da en casos en los cuales siempre me tengan que ubicar en ese número. ¿Quién usa un IP fijo? Las empresas, muchos lugares en donde siempre deben entrarse con un determinado número. ¿Se acuerdan que dijimos en comunicación que había, por ejemplo, yo anotaba un número en una parte de la pantalla que era el IP para poder entrar a una máquina? Si siempre quiero saber ese número de máquina, bueno, tengo que tener un IP fijo. En muchos casos se utiliza el IP fijo, lo contrato con Telefónica, con la compañía que me esté proveyendo de Internet y me van a dar un IP fijo que me va a asegurar una mejor comunicación. Pero mientras tanto usamos el IP público. Ahora, si yo tuviera una cámara de videovigilancia, que la tengo ubicada en una quinta que está en las afueras y no quiero, quiero comunicarme en el momento que quiero, le tengo que poner un número de IP al cual pueda acceder y mirar desde acá que está mirando esa cámara. Es un número de IP porque está conectada a Internet. Usa un número de IP. Esa cámara de vigilancia tiene un número de IP. Ahora, se van a acabar pronto los números de IP. Y sí, porque fíjense que con 4 octetos yo puedo tener un montón de combinaciones que se agotan. Son 4.300 millones de comunicaciones, pero están agotándose. Somos 7.500 millones de humanos en el mundo. Y además cada uno puede tener más de una dirección. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ya lo estamos haciendo hace muchos años. De finales del siglo pasado, alrededor del año 1995-96, ya se empezó a trabajar en esto y en el 98, si mal no recuerdo, se puso en vigor una normativa que era el IPv6. La versión 6. Existió una versión 5 que se usó para algunas cosas, pero olvídense, si la leen por ahí, no está, fuera. La IPv4, que es la actual, se reemplaza por la IPv6. ¿Qué hicieron? Le agregaron 2 octetos más. O mejor dicho, estamos trabajando con muchas más combinaciones. Ese mayor número de combinaciones llega a 340 trillones de trillones. ¿Escucharon bien el número? 340 trillones de trillones. Si somos 7.500 millones de habitantes y si hacemos bien la división, según algunos que hicieron la cuenta, da como 50.000 cuatrillones por habitante. Un número exorbitante. O sea, tenemos mucho para usar y las ventajas que nos da IPv6 es que tiene, además de más direccionamiento, tiene autoconfiguración, una infraestructura mucho mejor, movilidad, si yo tengo ese número lo voy a poder llevar siempre conmigo, además de lo voy a poder poner en mis periféricos, yo voy a poder tener mi PC con un número de IP, mi celular con otro número, cada cosa va a tener su propio número, me van a poder ubicar, tengo mayor seguridad.
un montón de cuestiones. Pero el problema está en la transición. O sea, mientras se vaya dando esto del IPv4 al IPv6, hay una desaparición global que es muy gradual, que tiene que ser a nivel de todo el mundo y que va a demorar unos años. ¿Cuántos años? Y estiman que va a durar por lo menos hasta el 2025 y ya empezó hace unos años. O sea, ya venimos trabajando hace unos años con doble numeración y en algunos casos esto hace que vaya a mantenerse en el tiempo un tiempo más todavía. Mientras tanto utilizamos simultáneamente ambas, ustedes no se hagan problema porque ahora les voy a mostrar, tenemos las dos numeraciones en nuestra computadora, en nuestra conexión. Ven, ahí está la IPv4 que era simple, 172.16.254.1. La IPv6 es un despelote, muchísimos números, es imposible acordarse, pero queda en el 2001 0DB8 AC10 FE01 doble punto doble punto. Claro, hay una serie de normas, es nueva, lo tiene que usar todos los software y la ventaja enorme que tenemos es que no se va a acabar nunca. Imaginen que si la IPv4 era una pelotita de golf, una cosita así, para quien nunca jugó al golf como yo, es algo chiquito. IPv6 tiene el tamaño del sol. Que lo tiró que es grande. Pero realmente la diferencia es enorme. No se nos van a acabar nunca. Pero para esto hubo falta dos protocolos. El IP, que es todo lo que acabo de explicar de cómo se establecen las numeraciones en Internet para que sean ubicables cada uno de los que están conectados. Y otro protocolo, que se lo nombro recién ahora, que se llama TCP. TCP es el protocolo de control de transmisión. TCP es lo que hace que nuestros paquetes de datos vayan a través de Internet. O sea, es como que TCP es el correo, IP es el domicilio. Entonces, TCP es lo que hace, es el protocolo que hace cómo se van a enviar a través de las redes, de todo lo que estamos armando a través del mundo, los distintos paquetes de datos, porque se llaman así, paquetes de datos. IP es el domicilio a donde van a ir. Entonces, ambos son los que posibilitan Internet. Por eso se habla de que Internet funciona que en el protocolo TCP/IP. Por eso lo van a ver muchísimo esto de TCP/IP. Y esto está configurado en nuestra computadora. ¿Cuál es la dirección mía de IP? Quiero saber mi dirección para dársela a un amigo, para... No se la des porque no sirve de nada. Te la van a cambiar porque es dinámica. Pero, ¿querés saber cuál es tu dirección en este momento? Fácil. Entrá a mi IP. Poné mi IP address, mi dirección IP. Hay montones de páginas que te muestran no solamente tu dirección, sino hasta qué lugar físico está conectada a tu computadora. Y ojo, eso queda registrado en todos lados. O sea, no existe anónimo. Eso es algo importante que lo vamos a ver más adelante. No hay anónimo en Internet. Vos mandás un mensaje anónimo, la peluca, no es anónimo, porque saben de qué IP salió, a qué hora salió y en qué domicilio estaba esa IP, por más que yo tenga el celular. ¿Sí? Esa IP yo la tengo detectada a través de software de búsqueda o a través de mi propia computadora. Si yo entro a mi computadora, voy a saber dónde está la IP que estoy utilizando, por ejemplo, y coexisten las dos, fíjense, ahí está, dirección IPv4 en este momento es 192.168.1.13. /24 es el subcódigo dentro del área de red mía. IPv6, todo el número de abajo, que es la conversión, porque están trabajando en forma concomitante las dos normas de Internet, los dos protocolos de Internet. O sea, la IPv6 mantiene la IPv4 y con IPv6 en el futuro ya no va a ser necesario que yo tenga una IPv pública y una IP privada.
Toda la IP privada va a pasar a ser pública. ¿Qué ventaja me da esto? La ventaja de que si yo quiero entrar a una red, voy a poder entrar a una red y dentro de esa red voy a poder entrar a un periférico o a una computadora que está en esa red. Venimos hablando del número IP, el número IP, pero ¿quién da el número IP? Claro, me lo da la empresa que me presta el servicio de Internet. Pero ¿y a la empresa esa quién le da todos los números? Porque acuérdense que son mundiales. Bueno, justamente existe la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, que coordina la asignación de todos los identificadores que se dan en el mundo, incluyendo los dominios y todo. ¿Y con quién se maneja? Con la Cancillería de cada país. Y le da un grupo de números a la Argentina, que a su vez la Cancillería de Argentina le dice, bueno, para la cooperativa de Comodoro Rivadavia son tantos, para Telefónica son tantos, para tal empresa son tantos, y así lo asigna para cada una. Esa es la forma en la cual trabaja la repartija, digamos, de números de Internet. Pero, como ya les dije, son pocos y ahora lo que está haciendo es dar otros números, que es el IPv6, como ya lo van a saber. Ahora, ese número de Internet también lo usa cuando yo quiero comunicarme, por ejemplo, con Google. Quiero ir al sitio de Google, o al Banco Galicia, o al Banco Chubut, o al que sea. Voy a ponerle el número. No, pongo un nombre. ¿Y cómo hago? Si estoy poniendo un nombre, ¿cómo sabe que ese nombre está asociado a ese número? Porque en realidad eso es lo que pasa. Hay una dirección, un número IP, que está asociado a un dominio, a un nombre. Yo escribo el nombre, busca a ver cuál es el número asociado y me manda ese número. ¿Dónde está eso? Bueno, justamente todos los servidores de dominio que hay en el mundo, de los cuales hay 13 concentradores, 13 root server, son los que conservan esa relación entre el número IP, la dirección IP y el dominio. En cada país, en cada lugar están los cercanos, pero hay un lugar en el cual están todos. ¿Dónde es? En los 13 root server que hay alrededor del mundo. Alrededor es un decir, porque en realidad están concentrados en Estados Unidos y hay otra parte que está en Europa y hay uno que está en Asia, en África, en Asia, en China. Pero esos son los root server que están ubicados para tener la información de todo lo del mundo. A partir de esos salen todos los cables de internet para todo el mundo. Cables que se conectan entre sí, cables que vinculan el resto. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, si me acompañan a verlo y no los pierdo en el camino. Ahí ya vimos las definiciones de redes, vimos cómo se hacía mediante distintos cables y vamos a ver ahora cómo se puede hacer a través de otros tipos de conexiones, cómo van otros tipos de conexiones y en sí vamos a saber todos los números de Internet. Como siempre, las dudas al aula virtual o al mail raulalbertorivera@olu.com. Y no olviden suscribirse al canal para recibir novedades de los videos. Muchas gracias. Nada más por ahora.